La cueva de la cascada de Howard. En la mañana del 16 de abril de 1966, 9 chicos del grupo Boy Scout Explorer Post 76 se reunieron en un centro comunitario en Atlanta. Habían formado el grupo apenas unas semanas antes, y esta era su segunda excursión. La semana anterior había sido simplemente un paseo en bicicleta. Esta vez, se dirigían a la cueva de la cascada de Howard en Georgia. Los chicos ya habían explorado cuevas antes y estaban emocionados por un reto mayor. Su líder, Phil Howe, era un espeleólogo experimentado. Junto con el líder asistente Mike Moss, se aseguró de que los chicos estuvieran vestidos para el frío, llevaran suficiente comida y empacaran más agua de la que necesitaban. Uno de los chicos incluso bromeó la noche anterior, diciendo que tenían suficientes provisiones para durar una semana. Alrededor de las 9 de la mañana, llegaron a la entrada de la cueva. Era primavera, y la entrada estaba embarrada pero lo suficientemente ancha como para caminar erguido. Se limpiaron con agua extra y encendieron sus lámparas de carburo. Estas lámparas, comúnmente usadas en los años 60, quemaban carburo de calcio y proporcionaban una luz constante y confiable bajo tierra. Para las 12:30 del mediodía, el grupo llegó a una sección vertical dentro de la cueva. A solo 300 pies de la entrada, el pasaje descendía hacia una gran cámara abierta. El pozo tenía unos 40 pies de profundidad, pero contaba con repisas que hacían que escalar fuera manejable. Mike bajó hasta el fondo, mientras Phil se quedaba arriba para guiar a los chicos hasta una repisa a mitad de camino. Cuando uno de los últimos chicos comenzó su descenso, Mike de repente notó algo extraño. Una llama brillante salió disparada de la pared de la cueva como un soplete. En segundos, estalló en una bola de fuego. La explosión derribó a Mike y a varios de los chicos. Sus lámparas se apagaron. La cámara quedó sumida en la oscuridad. Desorientado y rodeado de humo, Mike gateó a ciegas por el pasadizo hasta que finalmente vio la luz del día y encontró una salida. Inmediatamente pidió ayuda. Los equipos de rescate llegaron rápidamente. En pocas horas, cientos de espeleólogos se reunieron en el lugar. 5 rescatistas entraron primero a la cueva y encontraron a 6 de los chicos. Uno de ellos estaba gravemente quemado. Probablemente había estado más cerca de la llama. Una ambulancia lo llevó al hospital con quemaduras de tercer grado. A los demás los ayudaron a salir. Phil seguía en la repisa. Había estado a solo 6 metros sobre el suelo de la cámara y a pocos minutos de la entrada. Pero cuando intentó moverse, se sintió mareado. No podía escalar. Los rescatistas intentaron volver a entrar. Pero ahora había un nuevo peligro. Un fuerte olor a gasolina se estaba extendiendo por la cueva. No sabían de dónde provenía. A medida que avanzaban más profundo, los vapores se volvían insoportables. Varios rescatistas se desmayaron. 2 murieron antes de que pudieran ser sacados. Se había formado una bolsa de monóxido de carbono entre la entrada y el grupo atrapado. A las 6:30 de la tarde, se instalaron luces afuera de la cueva. El especialista en protección contra incendios, el sargento de Estado Mayor Leroy Coxwell, entró a la cueva con equipo de respiración. Encontró a los chicos restantes con vida, pero aún atrapados detrás del aire venenoso. Les dijo que mantuvieran la calma y que la ayuda estaba en camino. Tomó otras 4 horas preparar más tanques de aire y equipo. A las 10:30 de la noche, Leroy y un nuevo equipo de rescate volvieron a entrar. Colocaron máscaras a los chicos y los guiaron a través de los pasadizos llenos de gas. Los 3 chicos restantes lograron salir, pero Phil no. En algún momento, él intentó atravesar el gas por su cuenta. No llegó muy lejos. La intoxicación por monóxido de carbono lo mató antes de que los rescatistas pudieran alcanzarlo. Durante años, nadie supo qué causó la explosión. Algunos creían que un hongo natural podría haber producido gas inflamable, pero finalmente, los investigadores descubrieron que un tanque subterráneo de gasolina roto de una gasolinera cercana había estado filtrando combustible en el suelo. El vapor había viajado a través de grietas en la roca y se había acumulado dentro de la cueva. Cuando el gas se encontró con la llama de una lámpara de carburo, se encendió. Hoy en día, esa parte de la cueva se conoce como la Sala del Desastre. La tragedia de la cueva Ellison. El 14 de septiembre de 2023, 6 personas entraron en un sistema de cuevas remoto, en el norte de Utah. Entre ellos estaba Cindy Reed, de 44 años, una espeleóloga experimentada que ya había explorado la zona antes. Con ella estaban su hija Emma, de 17 años. Alex Martínez, un geólogo estructural. Brooke Harris, una paramédica capacitada. James Liu, un espeleólogo recreativo con experiencia en cartografía. Y Daniel Moore, el más joven del grupo, experto en sistemas de cuerdas. El viaje estaba pensado como una combinación de exploración y fortalecimiento de lazos. Cindy quería mostrarle a Emma las cuevas que había llegado a conocer a lo largo de los años. Al principio todo transcurrió como se esperaba. Pasajes amplios, aire fresco, el ritmo constante del movimiento bajo tierra. El grupo avanzaba lenta y cuidadosamente, ajustando el equipo a medida que la cueva comenzaba a estrecharse. A medida que se adentraban más,
Las áreas abiertas dieron paso a corredores más estrechos. Cindy se mantenía al frente. Ella ya había estado allí antes y recordaba el camino. Emma la seguía de cerca. Su respiración era constante, pero Cindy podía notar que estaba poniéndose nerviosa. Pronto llegaron a un pasadizo bajo que Cindy recordaba de un viaje anterior, angosto y áspero, pero transitable. Decidió entrar primero. El pasaje era estrecho desde el principio. La roca afilada presionaba contra sus brazos y costillas mientras avanzaba poco a poco. Exhaló para deslizarse por una sección aún más angosta, esperando que el espacio se abriera justo adelante, pero no fue así. Las paredes se estrecharon aún más. Sus caderas quedaron atascadas entre dos losas. Movió el cuerpo, intentando girar un poco, pero la roca no lo permitía. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Su respiración se volvió superficial. Intentó retroceder, pero sus brazos estaban inmovilizados. Sus piernas no podían moverse. La piedra la presionaba desde todas las direcciones. Gritó, pero el sonido no llegó lejos. Detrás de ella, Emma percibió el pánico en la voz de su madre. Las respiraciones de Cindy se volvieron más rápidas y luego más débiles. Su pecho no podía expandirse. Su voz se apagó. Emma corrió a pedir ayuda. Los demás se movieron rápido, pero la cueva los retrasaba. El camino era confuso, lleno de giros y pasos estrechos. Para cuando llegaron al pasadizo, Cindy ya no respondía. Un miembro del equipo se arrastró lo suficiente como para alcanzar su cuerpo, pero ella ya no respiraba. La posición en la que había quedado atrapada hacía imposible que recibiera suficiente aire. Sus costillas habían sido comprimidas. Se había asfixiado dentro del paso estrecho, incapaz de moverse, incapaz de pedir ayuda. Afuera de la cueva, Emma permanecía en silencio. Su madre había pasado años bajo tierra y sabía lo que podía salir mal. Pero ese día, la roca no le dio una salida. La tragedia de la cueva de Bukidnon. El 10 de marzo de 2024, 8 hombres entraron en una cueva remota en sitio Bukidnon, en la isla filipina de Mindanao. Entre ellos estaban Bibo, Rowani, John y Doi. No eran turistas comunes ni espeleólogos entrenados. Eran cazadores de tesoros, convencidos de que habían encontrado el sitio del oro de Yamashita. Durante semanas, habían estudiado mapas antiguos y seguido pistas susurradas transmitidas de generación en generación. Las leyendas decían que, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas japonesas enterraron oro robado en las montañas de Filipinas, para evitar que fuera capturado. Muchos habían buscado antes. La mayoría había regresado con las manos vacías. Algunos nunca regresaron, pero estos 8 creían que eran diferentes. Llevaban trajes protectores y herramientas. Pensaban que estaban preparados, pero les faltaba algo fundamental: experiencia. Ninguno de ellos tenía entrenamiento adecuado en exploración de cuevas. Ninguno de ellos comprendía lo que realmente les esperaba bajo tierra. Ese domingo entraron en la cueva. La entrada se oscureció al profundizar. Sus linternas apenas alumbraban la roca cercana. El aire se volvió pesado. Las paredes se cerraban. Aún así, siguieron avanzando, impulsados por la emoción y el atractivo del tesoro enterrado. Cuando llegaron a la cámara que habían marcado, comenzaron a cavar. Pasaron horas. El único sonido era el roce del metal contra la piedra. Entonces, algo cambió. Un agudo sonido metálico resonó. Enterrada bajo el suelo de la cueva había una caja metálica oxidada. Mientras apartaban más tierra, la adrenalina recorrió al grupo. Habían encontrado algo. Quizás realmente era oro. Entonces se oyó un leve silbido. Al principio era casi imperceptible, solo un leve soplo de aire escapando de la tierra removida. Pero no se detuvo. El humo comenzó a filtrarse desde el suelo, oscuro y denso. El aire cambió. Un olor extraño llenó la cueva. Sus gargantas ardían. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En cuestión de segundos comenzaron a toser, tropezar y jadear por aire. Aún no lo sabían, pero el gas era monóxido de carbono. El primero en caer fue Ronnie. Avanzó tambaleándose, intentando llegar a la entrada, y luego se desplomó de bruces sobre la roca. Su cuerpo se estremeció y luego quedó inmóvil. Bibo no estaba mucho más adelante. Él también cayó de rodillas, con las manos extendidas, los dedos rozando la pared de la cueva antes de desplomarse en el suelo. John fue el siguiente en caer. Intentó arrastrarse, pero se desplomó a mitad de movimiento. Doi fue el último. Llegó más lejos que los demás, casi hasta donde estaba Bibo, pero sus piernas también cedieron. Su visión se volvió borrosa. Su pecho ardía con cada respiración entrecortada. Tosió una vez y luego se hundió lentamente en el suelo. Afuera, otros 4 salieron de la cueva en medio del caos. Se desplomaron sobre las rocas, tosiendo y ahogándose, jadeando por aire mientras sus cuerpos intentaban expulsar el veneno. Apenas habían logrado salir, pero adentro, 4 hombres seguían atrapados en la oscuridad. Al anochecer, llegaron las autoridades locales y los equipos de emergencia, pero no pudieron entrar. La cueva seguía llena de monóxido de carbono. Incluso los rescatistas entrenados arriesgaban la vida si entraban sin protección. Horas después,
Usando tanques de oxígeno y equipo de protección, un equipo de rescate descendió a la cueva. Cuanto más profundo bajaban, más denso se volvía el aire. Cuando llegaron a la cámara, la escena estaba en silencio. Los 4 hombres yacían inmóviles, congelados en sus últimos momentos. Los cuerpos fueron sacados con cuidado, y las familias se reunieron afuera. Los funcionarios negaban con la cabeza. Una vez más, la leyenda del oro de Yamashita se había vuelto mortal. Los sobrevivientes fueron hospitalizados por intoxicación grave con monóxido de carbono. Uno de ellos dijo después: ocurrió tan rápido. Un segundo estábamos cavando. Al siguiente todo se oscureció. Si te gustó este video, suscríbete para ver más como este y siéntete libre de dejar sugerencias para el próximo video en los comentarios.